Maussan Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Bombardea Israel playa y mueren 24 palestinos, incluido un periodista. Mientras activistas en Israel y la Franja de Gaza piden paz y muestran fotografías de niños que han muerto en ambos territorios. Las redadas contra migrantes han dejado sin cosechar los campos en los Estados Unidos y los productos comienzan a perderse. Las granjas de California están en riesgo. Flossie es huracán y causa lluvias y vientos en la zona del Pacífico. Cumple 35 años la panda gigante, única nacida en México y en Latinoamérica. Parte su pastel en el zoológico de Chapultepec. Así iniciamos, con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. El gobierno de Israel lanzó una advertencia para los habitantes de Gaza, diciéndoles que evacúen inmediatamente el norte de Gaza, debido a que el ejército de Israel va a llevar a cabo una nueva incursión en tierra. Esto ha provocado la evacuación de decenas de miles de personas del norte para el sur de la Franja de Gaza. Israel ha ordenado nuevas evacuaciones masivas al norte de la Franja de Gaza. En medio de una intensificación de sus operaciones militares, habitantes de barrios densamente poblados como Jabalia y la ciudad de Gaza recibieron instrucciones de dirigirse hacia Masawi, en una zona costera al sur de este enclave palestino y con servicios extremadamente limitados. El ejército de Israel asegura que la ofensiva tiene como objetivo eliminar a combatientes y estructuras de Hamas. Sin embargo, la situación humanitaria sigue deteriorándose. En las últimas 24 horas, al menos 86 personas murieron por ataques israelíes, incluidos 3 niños, que fallecieron en lo que se suponía era una zona segura. Testigos describen las escenas de caos y familias huyendo con lo poco que podían cargar. Entre las víctimas del domingo están 5 miembros de una familia, incluidos 3 menores, tras un bombardeo en una tienda de campaña en Al-Mawasi. La madre, Iman Abu, declaró que fueron atacados mientras dormían. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado la presión para lograr un alto al fuego. A través de su red, Truth Social, afirmó que Netanyahu está actualmente negociando con Hamas y pidió un acuerdo inmediato para liberar a los rehenes israelíes. También solicitó que se retiren los cargos de corrupción contra el primer ministro israelí, calificándolos como una caza de brujas política. El conflicto, que comenzó tras el ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, y en el que murieron 1.200 personas y 250 fueron secuestradas, ha dejado hasta ahora más de 56.500 muertes en Gaza, la mayoría de ellas civiles inocentes, según el Ministerio de Salud, dirigido por Hamas. En medio de la escalada, las negociaciones mediadas por Qatar y Egipto continúan estancadas. Y es que el gobierno israelí insiste en que la victoria sobre Hamas abre oportunidades clave, como la liberación de los rehenes. Sin embargo, la distribución de ayuda humanitaria sigue siendo crítica. Cientos han muerto intentando acceder a comida, y la ONU ha denunciado que el actual sistema de reparto es caótico y peligroso. La guerra, que ya supera los 20 meses, no muestra señales de terminar, pese a los esfuerzos diplomáticos y el clamor internacional por una tregua duradera. Con la violencia en aumento, la presión internacional crece para que Israel y Hamas lleguen a un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de miles de civiles atrapados entre el fuego cruzado. De
acuerdo a la agencia palestina Wafa, en los últimos ataques que ha llevado a cabo el ejército de Israel en la Franja de Gaza, bombardearon a un café que se encuentra en las playas o costas de Gaza, quitándole la vida a 24 personas e hiriendo a 50 más. Este lunes, al menos 24 personas, incluidas mujeres, niños y un periodista local, murieron en un ataque aéreo israelí en un café frente a la playa en la ciudad de Gaza. El testigo ocular, Abu Abdullah, relató el momento en que un misil de un avión de guerra impactó el café, dejando el lugar completamente destruido, charcos de sangre y decenas de muertos y heridos. Un misil F-16, un misil de guerra, un avión militar, no un dron, ni una bomba, ni un proyectil lanzado desde un barco. El F-16 sacudió el lugar, golpeó este lugar, como pueden ver. Charcos de sangre, montones de mártires. Es decir, si hubieran visto la escena desde el principio, había montones de mártires. Cabe mencionar que el café había sido un refugio muy útil y necesario para los palestinos durante el intenso calor de los últimos días, al igual que era un popular lugar recreativo frecuentado por niños y mujeres. En un momento en que debería haber un respiro para la gente con este calor y la presión que se ejerce sobre el oeste de Gaza en general, toda Gaza está prácticamente sitiada y bajo presión. La gente no tiene dónde quedarse. Un lugar para civiles, un lugar de recreo popular que frecuenten niños y mujeres, especialmente esta sección occidental, que es una zona designada para familias. El reportero asesinado fue identificado por el gobierno de Hamas como Ismail Abu Hatta. Con su muerte, eleva el número de periodistas y comunicadores asesinados durante el conflicto a 228. Fuentes locales informaron que además de lugares de descanso, el ejército israelí tiene como objetivo atacar almacenes de ayuda humanitaria, tiendas de campaña para desplazados y concentraciones de personas junto a puntos de distribución de ayuda. Por otra parte, el ejército israelí no se ha pronunciado aún sobre el incidente. Activistas tanto de Israel como de la Franja de Gaza se unen en un movimiento protestando para pedir la paz. Y en este movimiento mostraron las imágenes de los niños que han muerto de ambos pueblos en este conflicto militar. Mientras la guerra continúa dejando muerte y destrucción en Gaza e Israel, hay quienes desde ambos lados del muro se atreven a levantar la voz, no para pedir venganza, sino paz. Este es el gesto silencioso pero poderoso de quienes ya lo han perdido todo. En la Franja de Gaza, bajo el asedio y entre escombros, padres en duelo realizaron en los últimos días vigilias silenciosas. En sus manos, las imágenes de niños israelíes asesinados durante el ataque de Hamas en 2023. Kafir y Ariel Vivas, de apenas meses de vida, fueron secuestrados junto con su madre y asesinados en Gaza. Hoy, sus retratos son sostenidos por familias palestinas en señal de empatía con el sufrimiento del otro. Este gesto es un eco de lo que antes ocurrió en Israel, donde manifestantes judíos marcharon contra la guerra con imágenes de niños palestinos fallecidos en los bombardeos. Un organizador palestino que perdió a sus 3 hijos en la guerra lo dijo claro: lloramos con todas las familias, cristianas o musulmanas, que han perdido a un hijo. Estamos en contra de matar niños, sean palestinos o israelíes. El mensaje va dirigido a los manifestantes israelíes que piden el fin del conflicto, haciendo un llamado para que se acabe la matanza. Desde Gaza, piden el fin de la guerra, la liberación de todos los secuestrados y el cese de la matanza de civiles. En medio del fuego cruzado, hay quienes resisten con palabras, con gestos, con fotografías, porque incluso cuando las bombas no se detienen, la paz puede comenzar con un acto de humanidad. Un lugar del mundo en donde tal parece que se ha llegado al acuerdo de la paz es en la República Democrática del Congo con la nación de Ruanda. Y esto sucedió
gracias a la mediación de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo fue que lo lograron? Aquí se lo presentamos. Este viernes 27 de junio se firmó un acuerdo histórico para la paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, generando esperanzas de poner fin a años de enfrentamientos armados que han causado una de las crisis humanitarias más prolongadas, complejas y serias del mundo, de acuerdo con Naciones Unidas. El acuerdo fue mediado por Estados Unidos a través del secretario de Estado Marco Rubio, lo que levanta sospechas por lo que podría ser una paz envenenada, ya que la intervención estadounidense se da justo cuando la administración de Donald Trump impulsa el acceso a minerales estratégicos en África y otras partes del mundo. La República Democrática del Congo lleva décadas sumida en la violencia, pero en los últimos años, los rebeldes del grupo armado M23 agravaron la situación luego de tomar las principales ciudades y el este del país a principios de 2025. El gobierno del Congo acusó a Ruanda de apoyar a los rebeldes del M23, pese a que las autoridades ruandesas lo negaron, aunque sí desplazaron más de 7,000 soldados en la frontera, presuntamente para su defensa propia ante el ejército congoleño y las milicias étnicas vinculadas al genocidio ruandés de los 90. Los negociadores congoleños abandonaron su exigencia de que las tropas ruandesas salgan inmediatamente del este de la República Democrática del Congo, lo que allanó el camino para el acuerdo de paz firmado el pasado viernes. Esto no son solo palabras sobre el papel. Ahora deben traducirse en acciones, justicia, rendición de cuentas y voluntad política. Este acuerdo de paz es un punto de partida, no el objetivo final. A partir de aquí, debe haber desarme, justicia, el regreso de las familias desplazadas y el retorno de los refugiados. Debemos reconocer que existe una gran incertidumbre en nuestra región y más allá, porque muchos acuerdos anteriores no se han cumplido. Y no hay duda de que el camino por delante no será fácil. Pero con el respaldo continuo de Estados Unidos y de otros socios, creemos que hemos llegado a un punto de inflexión. Ruanda está lista para trabajar con la RDC y cumplir con nuestros compromisos conjuntos. Sin embargo, el conflicto armado en el Congo dejará graves secuelas humanas. Más de 7 millones de personas han sido desplazadas y se registró un aumento alarmante de violencia sexual, así como ataques a civiles, centros hospitalarios y campamentos de refugiados. El papel que tendrá Estados Unidos también pone en duda el acuerdo alcanzado, ya que el gobierno de Donald Trump no solo pretende poner fin a la violencia, sino atraer millones de dólares de inversión occidental a esta región que es rica en tantalio, oro, cobalto, cobre, litio y otros minerales estratégicos. Aunque el Congo espera que Estados Unidos proporcione el apoyo de seguridad necesario para luchar contra el grupo M23, los rebeldes han insinuado que este acuerdo de paz no es vinculante para ellos, ya que participan en otras conversaciones de paz en curso. El endeble acuerdo alcanzado y el compromiso de Washington podría depender de los beneficios económicos para los estadounidenses y las concesiones que esté dispuesto a ofrecer el gobierno congoleño con tal de frenar la violencia. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, las redadas migratorias en los Estados Unidos están poniendo en peligro a los cultivos que no están siendo cosechados, debido a que muchas personas que son migrantes indocumentados, por el temor de que sean capturados por la agencia de ICE, no están yendo a trabajar. No se pierda de toda la información al seguir aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. De acuerdo a entrevistas obtenidas por el medio Reuters, en el condado de Los Ángeles, en el estado de California, las redadas contra migrantes están provocando que los cultivos se vean en peligro, debido a que muchas personas, las cuales son indocumentadas, no están yendo a trabajar. Y de esta manera se podrían echar a perder los alimentos de los cuales dependen miles de personas. Al norte de Los Ángeles, los cultivos no se están cosechando y las frutas y verduras se están pudriendo.
Los inmigrantes afirmaron que las redadas de ICE llevadas a cabo por agentes de inmigración y el servicio de aduanas en los campos de la zona a principios de este mes han asustado a los trabajadores, lo que ha provocado que la mayoría de ellos deje de presentarse. Pues prácticamente uno se levanta en las mañanas y se levanta pues con miedo, porque muchas de las personas podemos salir de casa y probablemente no regresamos. Y yo creo que esa es la preocupación de toda persona que sale a trabajar en las mañanas a los campos mayormente. Y la preocupación del sol, el calor y todavía otra preocupación más arriba de que muchas personas quizás no tengamos la dicha de regresar a casa. Muchas tengamos la dicha de sí, otras no. Algunos grupos comunitarios de trabajadores agrícolas dijeron que a pesar de las redadas, muchos trabajadores todavía regresan a los campos por necesidad económica. Los trabajadores también están tomando otras medidas para reducir su exposición a los agentes de inmigración, como compartir el coche con personas con estatus legal. Más de 1/3 de las verduras estadounidenses y más de 3/4 partes de las frutas y nueces del país se cultivan en California, según el Departamento de Alimentos y Agricultura de California. El presidente estadounidense Donald Trump admitió en una publicación en sus redes sociales este mes que las redadas de ICE contra los trabajadores agrícolas y también contra los trabajadores de hoteles estaban alejando a los trabajadores muy buenos de larga duración de esos sectores, con trabajos casi imposibles de reemplazar. En estos momentos, el huracán Flossie se encuentra pasando frente a las costas del Pacífico mexicano. Se pronostica que no tocará tierra, pero que sí traerá muchas lluvias. Y del otro lado del Océano Atlántico, la tormenta tropical Barry ya pasó por las costas mexicanas, afectando principalmente al estado de Veracruz. Aquí el reporte completo. Flossie y Barry, doble amenaza tropical para México. Durante el fin de semana, ambos sistemas tropicales han impuesto alerta a las costas mexicanas. Barry es la tormenta tropical que se formó durante el fin de semana en la bahía de Campeche y, de acuerdo a información de la Conagua, ya tocó tierra a unos 160 kilómetros al noreste de Tampico, provocando lluvias intensas. Mientras que Flossie se formó en el Océano Pacífico y está pronosticado a convertirse en huracán durante las próximas horas, de acuerdo a la proyección del Sistema Meteorológico Nacional. De acuerdo al pronóstico de los expertos en meteorología, será hasta este martes cuando Flossie entre como huracán categoría 1 frente a las costas de Michoacán, con posibilidad de categoría 2 durante las siguientes horas del mismo día. La trayectoria proyectada indica desplazamiento para los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Por su parte, como acciones preventivas, la Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases de este lunes para las comunidades de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica y Sierra. Por otro lado, la tormenta Barry, tras las fuertes lluvias, también ha provocado la suspensión de clases para los residentes de Veracruz y Tamaulipas. Sin embargo, se esperan intensas precipitaciones en los estados de Nuevo León y Coahuila. Hasta el momento, ambas tormentas se mantienen en alerta meteorológica para gran parte del país. En México, se pronostica que habrá 37 ciclones con nombre en la temporada 2025 de los océanos Atlántico y Pacífico, y que 5 de ellos podrían impactar en el país. En los Estados Unidos, en esta temporada de tornados, se han registrado múltiples de estos peligrosos torbellinos de viento, especialmente en el estado de Dakota del Sur. Aquí le vamos a presentar una recopilación de algunos de ellos que ocurrieron el pasado fin de semana. En Estados Unidos, diversos tornados tocaron tierra durante este fin de semana en los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota.
Imágenes del fenómeno fueron captadas desde diferentes puntos de la región. Aunque se reportaron importantes daños materiales, no hubo víctimas fatales. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el viernes 27 de junio, múltiples tornados tocaron tierra durante una tormenta en Dakota del Norte, después de que tan solo una semana antes, tornados dejaron al menos 3 muertos en este mismo estado. Mientras que el sábado 28 de junio, también se reportó la presencia de diversos tornados en el estado de Dakota del Sur, después de que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia donde urgía a los residentes a buscar refugio. Se reportó que al menos una casa quedó completamente destruida. Por otro lado, las fuertes tormentas en Minnesota del sábado y domingo también provocaron algunos tornados, fuertes vientos y muchos relámpagos. Los tornados son uno de los fenómenos naturales más violentos del planeta. Sus vientos pueden superar los 480 kilómetros por hora y pueden destruir más de 1 kilómetro de ancho y decenas de kilómetros de largo. Las autoridades recomiendan que ante una advertencia de tornado, los residentes busquen refugio inmediato. Las mejores opciones incluyen sótanos y habitaciones en plantas bajas. Se debe evitar el uso de vehículos, puentes elevados, así como estructuras amplias y abiertas como gimnasios o auditorios. En caso de estar al aire libre, es preferible acostarse en una zanja, lejos de árboles y líneas eléctricas. Aunque este violento fenómeno no dejó víctimas mortales, sirve como un recordatorio de que los tornados pueden formarse rápidamente y sin previo aviso, en regiones como Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde estos eventos son posibles. La preparación y la respuesta rápida pueden marcar la diferencia. Expertos meteorológicos de Europa advierten que en estos momentos países como Italia, España y Francia están presenciando el fenómeno de las cúpulas de calor, provocando temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. Aquí todos los detalles. Altas temperaturas de calor azotan en todo Europa. España es uno de los lugares que ha tenido mayor sofocación, ya que ha llegado hasta los 45 grados. Los científicos señalan que el calor extremo está relacionado con una cúpula de calor, además de que advirtieron que se volverán más frecuentes a causa del cambio climático. La actual ola de calor en diferentes países de Europa son ocasionados por una cúpula de calor, la cual indica que es un fenómeno meteorológico que consiste en temperaturas extremas y se produce cuando la atmósfera atrapa el aire caliente, como si estuviera limitada por una tapa o un tapón. Desafortunadamente parece muy probable que veamos más de esto en el futuro. Hemos tenido bastantes estudios a principios de año. Así que, por ejemplo, en el Reino Unido, ahora tenemos 50 y 50 de posibilidades de que veamos otro día de 40 grados en los próximos 12 años. Vamos a ver más días por encima de 40 grados. Ciertamente más días por encima incluso de 34 o 35 grados. Y en toda Europa, por supuesto, las temperaturas son aún más altas y es más probable que veamos más días como ese. Francia alcanzó este lunes hasta los 40 grados. A través de las siguientes imágenes se observa un hogar de ancianos sofocados por el intenso calor, donde usan ventiladores para buscar refrescarse. Gran parte del sur de Europa se vio afectada por temperaturas inusualmente altas y el servicio meteorológico Meteo France puso un récord de 84 de los 101 departamentos del país en alerta de ola de calor naranja desde el lunes hasta mediados de semana. De la misma manera, en Italia se espera que el calor se intensifique y rebase hasta los 40 grados para estos días. Residentes y turistas se cubren bajo sombrillas y gorras para tolerar las altas temperaturas por la intensa ola de calor que atraviesa Europa. Por su parte, Sevilla, España, ya registró su junio más caluroso, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional, AMET.
Inclusive, afirmaron que la mayor parte de España se mantiene en alerta por calor. El Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea dijo que las temperaturas globales de la superficie el mes pasado fueron en promedio de 1,4 grados centígrados, más altas que en la era preindustrial, citando las emisiones de gases de efecto invernadero de la quema de combustibles fósiles como el principal impulsor del cambio climático. Le recordamos que puede marcarnos a nuestro teléfono que aparece en pantalla para que nos comparta cuáles son las noticias más relevantes para usted. Nos importa escuchar su opinión. Vamos a una pausa y al continuar, científicos de la Universidad de Cambridge están fabricando ADN artificial para que las personas no nos enfermemos. Y esto sea una verdadera revolución en la medicina. No se lo pierda al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, han creado un nuevo sistema con el cual se puede obtener agua, incluso en los lugares más áridos del mundo. Conozcamos cómo funciona. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts crearon una nueva tecnología para convertir el vapor de agua de la atmósfera en agua potable, incluso en entornos áridos extremos. La nueva recolectora de agua es un paso importante para proporcionar agua potable segura y accesible a personas de todo el mundo, y funciona donde quiera que se encuentre vapor de agua en el aire, dijeron los científicos. El recogedor de agua está hecho de hidrogel, un material altamente absorbente de agua que está encerrado entre dos capas de vidrio, como una ventana, y por la noche, el dispositivo absorbe el vapor de agua de la atmósfera, mientras que durante el día, el agua se condensa en el vidrio gracias a un recubrimiento que mantiene el vidrio fresco. El agua líquida luego gotea por el vidrio y se recoge en un sistema de tubos. El hidrogel se forma con una serie de cúpulas que se asemejan a una lámina de plástico de burbujas que se hinchan al absorber el vapor de agua. Las cumas aumentan la superficie del material, lo que aumenta la cantidad de agua que puede contener. Los investigadores probaron el nuevo dispositivo durante una semana en el Valle de la Muerte, un valle desértico que abarca partes de California y Nevada, conocido como uno de los lugares más áridos y peligrosos de Estados Unidos. En 1913, la temperatura ambiente alcanzó los 56 grados centígrados. El dispositivo produjo alrededor de 1/4 a 2/3 de una taza de agua todos los días, y es mucho más efectivo que algunos intentos anteriores de recolectar agua potable del aire y sin necesidad de electricidad. Si bien es posible que un panel no produzca suficiente agua para mantener a todo un hogar, no ocupan mucho espacio, lo que significa que se pueden instalar varios paneles para un solo hogar, y en comparación con los costos del agua embotellada en Estados Unidos, el dispositivo podría apagarse en menos de un mes y durar al menos un año. Hablando de grandes avances científicos, investigadores de la Universidad de Cambridge han logrado crear un ADN artificial para que las personas no se enfermen. Esto podría ser una verdadera revolución para la salud de los seres humanos. Científicos del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge han iniciado un controvertido proyecto para crear desde cero los componentes fundamentales de la vida humana, con los cuales se podría replicar ADN artificial
Aunque este tipo de investigación ha sido tabú desde hace varios años, ya que alienta el temor de que el ADN artificial pueda dar lugar al diseño genético de bebés o a cambios genéticos sin precedentes para las generaciones futuras, organizaciones benéficas han aportado casi $14 millones para ponerla en marcha. La iniciativa es continuación del proyecto Genoma Humano, que permitió a los científicos leer todos los genes humanos como un código de barras. El nuevo trabajo que se está poniendo en marcha se denomina Proyecto Genoma Humano Sintético, cuyo objetivo es no solo leer la molécula del ADN, sino crear partes de la misma e incluso una molécula humana a partir de cero. Investigadores afirman que el proyecto puede hacer más bien que mal al acelerar el tratamiento de muchas enfermedades incurables. El cielo es el límite. Buscamos terapias que mejoren la vida de las personas a medida que envejecen, que permitan un envejecimiento más sano y con menos enfermedades. Queremos utilizar este método para generar células resistentes a las enfermedades que podamos utilizar para repoblar órganos dañados. Por ejemplo, el hígado, el corazón o incluso el sistema inmunitario. Sin embargo, los críticos del proyecto Genoma Humano Sintético temen que esta iniciativa abra el camino a investigadores sin escrúpulos que pretendan crear seres humanos mejorados o modificados genéticamente e incluso armas biológicas. Si bien el proyecto se limitará a tubos de ensayo y placas y no intentará crear vida sintética, la tecnología dará a los investigadores un control sin precedentes sobre los sistemas humanos vivos. Otro gran avance está ocurriendo en la Universidad de Warwick en el Reino Unido, en donde han creado pruebas para que las mujeres sepan si son propensas a sufrir abortos espontáneos y de esta manera hacer todo lo posible para evitar que sucedan. Una nueva esperanza para miles de mujeres que han sufrido abortos espontáneos. Científicos en el Reino Unido han desarrollado un test capaz de identificar a aquellas con mayor riesgo de perder un embarazo. El avance podría cambiar la forma en que se diagnostica y trata esta dolorosa condición. Cada año, millones de mujeres en el mundo sufren abortos espontáneos. Se estima que 1 de cada 6 embarazadas pierde a su bebé antes de las 12 semanas. Ahora, un estudio liderado por científicos de la Universidad de Warwick podría ofrecer una respuesta. Por décadas, los expertos se enfocaron en la calidad del embrión, pero el revestimiento del útero, conocido como endometrio, seguía siendo un misterio. Muchas mujeres son informadas que fue cuestión de mala suerte. Pero nuestro estudio revela que en muchos casos el útero no está reaccionando adecuadamente antes incluso de la concepción. El estudio analizó más de 1.500 biopsias de tejido uterino. Los investigadores descubrieron que en muchas mujeres con historial de abortos, el útero no se prepara bien para recibir al embrión, provocando un ambiente inestable. Este fallo en el proceso natural, llamado reacción decidual, no es un accidente. Se repite en varios ciclos menstruales, lo que lo convierte en un patrón medible y tratable. Con esta información, se desarrolló un test diagnóstico capaz de detectar si el útero está listo para sostener un embarazo. Se probó en más de 1.000 pacientes en Coventry, Inglaterra. Este avance representa un rayo de luz para muchas parejas que viven en silencio el dolor de la pérdida recurrente. Y aunque todavía no es una solución universal, abre una puerta para evitar que miles de embarazos se pierdan por causas que ahora sabemos pueden prevenirse. Vamos a una pausa y al continuar, el Reino Unido por primera vez en su historia está planeando llevar a cabo audiencias públicas sobre ovnis, en donde participarán miembros de la Real Fuerza Aérea Británica. No se lo pierda al continuar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión.
Continuamos en Tercer Milenio 360. La panda gigante Xing Xing, la única panda que queda nacida en México, cumple 35 años de edad. Y para celebrar su cumpleaños, el zoológico de Chapultepec le entregó un pastel tradicional con los ingredientes favoritos de la panda Xing Xing. Con música, baile y hasta un pastel especial, fue como celebraron el cumpleaños número 35 de la panda gigante llamada Xing Xing en el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Xing Xing no solo es una de las más consentidas del zoológico de Chapultepec, sino que también es el único ejemplar de oso panda en Latinoamérica. La fiesta incluyó un desfile de leones chinos, música tradicional, danza, el canto de las mañanitas y un pastel elaborado con manzana y avena, ingredientes que forman parte de su dieta. Como regalo, Xing Xing recibió una canasta repleta de sus alimentos favoritos, como bambú, manzana y camote. Decenas de visitantes acudieron al zoológico para acompañarla en su día. Entre aplausos y fotos, la encantadora panda se robó los corazones de los visitantes. Tenemos la oportunidad de tenerla hasta sus 35 años, o sea, es algo verdaderamente, pues para mí, único, y quise traer a mis hijos para que tuvieran la experiencia de valorar a Xing Xing, que espero que todavía nos dure mucho tiempo más. Está muy padre, o sea, sí es emocionante ver este animal todavía aquí tan cerca a nosotros, o sea, cerca me refiero tenerlo aquí en México, en la ciudad. Pues sí, te llena como de mucha emoción, y luego muchísima gente vino a festejar su cumpleaños. El nombre de Xing Xing significa esperanza, lo que es un hito, ya que esta osa ha superado los 15 años de expectativa que tiene esta especie en estado silvestre y está cerca de alcanzar el promedio de longevidad bajo cuidado humano, que va desde los 30 a 38 años. Aunque el cumpleaños oficial de Xing Xing es este martes 1 de julio, los visitantes hicieron una fila larga en el zoológico para honrar al panda desde el domingo. Cabe mencionar que los pandas gigantes que han habitado en el zoológico de Chapultepec son un símbolo histórico de amistad y cooperación entre México y China, desde que el primer par, llamados Jingjing y Pepe, llegó al país en 1975 como un gesto diplomático. Sin duda, Xing Xing no solo obtuvo el título de la única panda en toda Latinoamérica, también se ha robado los corazones de los ciudadanos que la visitan. En esta temporada de migración de aves en China, el gobierno del gigante asiático por primera vez designó un área protegida para que estas aves puedan anidar sin tener el peligro de los humanos. En China continúan los esfuerzos para preservar a las aves migratorias que llegan cada año a los humedales de la nación asiática. Este año, por primera vez, en el humedal de Huaiyuan se delimitó una zona de protección para los nidos, mientras que en otras partes del país, proyectos han logrado la recuperación en ecosistemas vitales para estas aves. Todos los años, millones de aves migratorias como garcetas y garzas nocturnas llegan a los humedales del país para construir sus nidos y permanecer hasta que los polluelos aprendan a volar. Sin embargo, amenazas como la degradación de hábitat, el cambio climático, la cacería y las perturbaciones humanas pueden tener grandes consecuencias en el desarrollo de estas aves migratorias, por lo que durante los últimos años, en diversas partes de la nación, se han estado realizando múltiples acciones para preservarlas. Entre los esfuerzos que se realizaron este año, está incluido que por primera vez en el humedal de Huaiyuan, el Departamento Forestal local ha delimitado una zona de protección de más de 500 metros en la zona de anidación.
con el propósito de proteger a los huevos y los polluelos que practican sus primeros vuelos. Al extremo opuesto del país, en el lago de Qinghai, el lago interior más grande de China, los proyectos de restauración causaron que la superficie del agua aumentara 28 kilómetros cuadrados a comparación del año pasado. Un logro importante en el refugio de las más de 600.000 aves migratorias que lo visitan cada año. Los esfuerzos de conservación en el ecosistema también lograron que durante este verano, especies de aves migratorias poco comunes llegaran a descansar y alimentarse al ecosistema del lago Daxi. La abundancia de las aves migratorias en China son el resultado de los proyectos de protección y restauración, los cuales han demostrado el gran impacto positivo que pueden tener las políticas para preservar a la vida silvestre. En el estado de Victoria, en Australia, los biólogos, a través de la ayuda de los perros, están logrando localizar a los elusivos ornitorrincos, animales que sin duda son un gran misterio de la evolución. Y con la ayuda de los perros, los están logrando proteger aún más para evitar su extinción. En los rincones más tranquilos de los ríos australianos, una nueva patrulla ambiental está causando sensación. No son biólogos con equipo sofisticado, sino perros sobre tablas de remo usando su olfato para salvar una de las especies más extrañas y fascinantes del planeta, el ornitorrinco. En Victoria, Australia, biólogos de Healthsfield Sanctuary han encontrado una forma inusual y sorprendentemente efectiva de rastrear a los escurridizos ornitorrincos, con la ayuda de perros entrenados que patrullan los ríos sobre tablas de paddleboard. Kip y Moss necesitan mucho equilibrio y fuerza en el núcleo para poder trabajar desde las tablas. Por eso los entrenamos primero en tierra firme y poco a poco los introdujimos al agua. Los perros, un kelpie cruzado y un labrador, tienen un olfato entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de un ser humano. Ahora, esta habilidad está al servicio de la ciencia y de una especie que, aunque icónica, está en riesgo. El ornitorrinco es un monotremado, un mamífero que pone huevos. Está catalogado como casi amenazado por la pérdida de su hábitat y el cambio climático. Los ornitorrincos duermen en madrigueras ocultas y rara vez se dejan ver, pero con sus poderosas narices, Kip y Moss pueden detectar su rastro, ayudando a los científicos a mapear su presencia sin perturbar el ecosistema. Este enfoque innovador no solo mejora la vigilancia de poblaciones en peligro, también demuestra cómo la inteligencia animal, combinada con la ciencia, puede marcar la diferencia en la conservación. Una historia donde el mejor amigo del hombre se convierte también en el mejor aliado del medio ambiente. Desde Australia, un ejemplo inspirador de cómo salvar al ornitorrinco. El gobierno del Reino Unido, por primera vez en su historia, está planeando llevar a cabo una audiencia sobre ovnis, en donde participarían miembros de la Real Fuerza Aérea Británica. No cabe duda que los gobiernos del mundo cada vez están más interesados por conocer acerca de la desclasificación ovni extraterrestre. La Gran Bretaña celebrará en un futuro próximo audiencias públicas en las que el personal militar podrá revelar sus encuentros cercanos con UAPs, como hoy se llama a los ovnis. Comparecencias similares a las estadounidenses permitirán a los denunciantes de la Real Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada británicas revelar sus experiencias, cuya divulgación se les ha prohibido previamente por las normas militares de confidencialidad y por el estigma al ridículo. El grupo de divulgación de UAPs del Reino Unido ha conseguido celebrar una reunión con un ministro de la Cámara de los Lores para establecer un foro público donde los denunciantes puedan presentar sus testimonios y evidencias. El grupo fue creado por el documentalista Mark Christopher Lee para promover la transparencia en los avistamientos de ovnis. De acuerdo con el medio Daily Star, el grupo UAP también envió una carta al primer ministro Sir Keir Starmer, exigiendo la divulgación completa del fenómeno en el Reino Unido. Ahora,
un colaborador del líder británico ha organizado una reunión con un ministro de la Cámara de los Lores para dar los primeros pasos en la creación de un comité selecto que escuchará las declaraciones de quienes han tenido experiencias con ovnis. Anuncio que se da en medio de la discusión en el Congreso de los Estados Unidos por la definición de la fecha para celebrar la próxima audiencia pública, en donde nuevos denunciantes podrían dar a conocer a los legisladores detalles sobre los programas secretos de recuperación e ingeniería inversa de tecnología no humana, así como de recuperación de restos biológicos. Además de que México también celebrara su primera audiencia UAP en el Congreso en septiembre de 2023, de la mano de Jaime Maussan, director general de Maussan Televisión. También el 16 de mayo de 2025 un grupo de parlamentarios japoneses presentó una propuesta para crear una oficina de investigación UAP al Ministerio de Defensa. Por lo que cada vez más países están buscando vías para acceder a la información aún clasificada sobre la realidad ovni extraterrestre, así como cambiar el estigma que ha perseguido al fenómeno por décadas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que también lo esperamos en nuestro noticiero matutino 360 Primera Edición con Omar Patiño a las 7:55 de la mañana, de lunes a viernes, por su canal. Nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita maussantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.